El estiramiento de un músculo, es decir, el aumento de su longitud, provoca un aumento en la tensión o en la fuerza de ese músculo. Pero la forma en la que esto sucede es diferente entre el músculo estriado y los músculos lisos, el músculo liso. ¿Cómo sucede? En el músculo estriado, la fuerza de la contracción tiene lugar pues, gracias a la contracción de los sarcómeros, ¿no? Y esa contracción del sarcómero va a generar lo que conocemos como tensión activa. Al contraerse los sarcómeros, cambia la longitud de los músculos. Entonces, cuando acortamos un músculo, generamos movimiento y hacemos una fuerza de contracción. Cuando estiramos un músculo, en el músculo esquelético es sencillo de imaginar pensando en una contracción isométrica, ¿no? Por ejemplo, mantenemos un músculo estirado y le colocamos un peso. Si yo estoy sujetando un peso con el brazo, obviamente estoy ejerciendo tensión, estoy haciendo fuerza con mis músculos, aunque no haya movimiento. Eso es una contracción isométrica. Aquí habríamos colocado un peso, una fuerza. Bueno, en ese momento, ¿qué sucede? Al estirar las fibras, estamos desplazando, estamos separando los puntos de solapamiento entre las fibras de actina y las de miosina del sarcómero. Por lo tanto, si no hay puntos de encuentro, si no hay posibilidad de formar los puentes cruzados, perderíamos la tensión, perderíamos la fuerza activa. Pero en ese momento entra en juego una proteína muy importante, muy grande y muy elástica, que es la titina, que la titina mantiene los extremos de los sarcómeros unidos a la actina. Entonces, como es una proteína elástica, esta proteína se va a ir estirando a medida que alargamos ese músculo y va a generar lo que se conoce como tensión pasiva. Y esa tensión pasiva ejerce fuerza. Y esto hace que se mantenga o que incluso aumente la fuerza, la tensión muscular. Esto sucede tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco, puesto que ambos son músculos estriados. En el músculo cardíaco, ¿cómo podemos conseguir estirar las fibras musculares? Pues haciendo que entre más sangre en el corazón. Entonces, cualquier proceso que aumente el retorno venoso, pues un aumento de la volemia, un aumento de acción del simpático sobre las venas, un aumento del movimiento, esto nos va a aumentar el retorno venoso, va a estirar esa llegada de sangre a las fibras musculares y por este proceso vamos a conseguir aumentar la fuerza de la contracción. En el caso del músculo liso, pues es algo diferente. También tenemos los sarcómeros en los que se tienen que unir los filamentos de miosina a la actina para generar fuerza. Entonces, en este caso, para conseguir mayor tensión necesitamos que haya más calcio para hacer más puente cruzado. Algo que por otro lado también es un mecanismo de conseguir más fuerza en estas fibras. Pero en este caso sería la única forma. ¿Cómo se consigue más calcio? Pues aquí os he puesto el ejemplo de un músculo liso que rodea una arteria. Cuando tenemos un aumento de flujo en esa arteria y por tanto un aumento de la presión, esto va a ejercer una fuerza sobre las paredes de ese vaso que van a influir también sobre el músculo liso que forma parte de esas paredes y eso va a estirar unos receptores activados por estiramiento mecánico presentes en la membrana plasmática de este músculo liso. Estos receptores están ligados a proteína G, van a activar un sistema de segundos mensajeros o sistema de señalización intracelular que va a llevar a la apertura de unos canales iónicos, los canales TRP, que son canales para el calcio. Entonces ya lo tenemos, si aumenta la entrada de calcio extracelular, este calcio nos activará a la calmodulina, puesto que estamos en músculo liso, la cual activará a una quinasa que nos va a fosforilar a las miosinas para poder formar esos puentes cruzados. Por lo tanto, más calcio, más fuerza de la contracción. Esto es lo que conocemos como el efecto miogénico, que va a ocurrir cuando aumenta el flujo o aumenta la presión en una arteria, va a ocurrir ese efecto reflejo, efecto miogénico de contracción. Por esto que os acabo de contar, va a entrar calcio, se va a contraer el músculo liso y esto va a llevar al aumento de la resistencia, es decir, a la disminución del diámetro de esta arteria. Es un mecanismo de protección de los vasos, de los capilares que hay a continuación de esta arteria. Si aumenta el flujo y aumenta la presión, constriño para que a continuación de esa constricción se reduzca el flujo, se reduzca la presión y no tengamos por los dos efectos a los que nos lleva la presión, que es tener edema o tener rotura de los vasos. ¿Vale? Esto sería el efecto miogénico y esto es el efecto de la tensión pasiva en los músculos estriados. Espero que os haya entendido, esto fue una pregunta en el último parcial para mis alumnos de biotecnología y me parecía importante que quedara clara la diferencia. Si os gusta, darle al like, seguidme en mi canal y nos vemos pronto en otro vídeo.